Gloria a Dios, lleva por título Parábola de la oveja perdida. Gloria a Dios, cuando tú lo tengas, puedes confirmar con el fuerte amén. Amén. Gloria a Dios, y ponerse de pie un momento. Gloria a Dios, en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ponga su mano en su corazón. Padre, hemos leído su palabra, Señor. Su palabra que es espíritu, es viva y es verdad, Señor. Dios mío, está usted hablando con nosotros, con este pueblo, Dios mío, Padre, que ha venido a este lugar para que usted, mi Señor, hable a sus vidas, Dios mío. Padre, revélese a nosotros, mi Señor, que podamos oír la voz secreta, la voz de nuestro Padre Celestial. Dios mío, sea en este lugar voz de Dios y no de hombre. Dios mío, sea su palabra, Señor, como un río en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, atamos a toda fuerza contraria, a todo lo que hace oposición. En tu nombre, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y cuando esté sentado, brindaré un fuerte aplauso. Gloria a Dios, que vive presente y para siempre. Gloria a Dios, hemos leído la palabra del Señor en Lucas capítulo 15. La Biblia nos enseña que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y la Biblia dice que los escribas y los fariseos, estas personas que pertenecían al cuerpo religioso de Israel, estas personas que eran guardadas, ¿verdad? Ellos guardaban la ley. Dice que estos hombres comenzaron a murmurar al maestro, porque Jesús estaba compartiendo con ellos. Y sabemos que para las costumbres judías, ¿verdad? Un judío tenía que guardar la ley. Y los que no lo hacían eran tenidos por impíos, por pecadores, eran tenidos, ¿verdad? Eran menospreciados. No podían ellos entrar en la sinagoga. Fíjense ustedes, eran excluidos. Pero Jesús estaba comiendo con ellos. Y la palabra del Señor dice que para Jesús explicarle a estos hombres por qué Él lo hacía, le dijo esta parábola. Esta parábola refleja la importancia que tiene un alma para Jesús. Y dice que quién de ustedes, le dijo a ellos mismos, quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y se les pierde una, ¿acaso ustedes no van a ir al desierto y van a comenzar a buscar hasta que la encuentren? Y cuando la consigue, hace fiesta, porque dice que llama a sus amigos y se goza. Y comienza a decirles a ellos que cuánto más habrá gozo en el cielo, cuán más alegría va a haber en el corazón del Padre al ver que un pecador se arrepiente. Jesús en otra oportunidad le dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas que no son de este pueblo. Jesús tenía una misión y era buscar entre
había perdido. Estos hombres quizás no lo entendían, porque para ellos los publicanos y los pecadores eran tenidos en poco. Quizás para ellos el mismo valor que tenía alguien justo no era el mismo que alguien que se había desviado, que había cometido pecado. Pero Jesús ve más allá de todas estas cosas. Para Jesús los pecadores eran los que Él necesitaba enmendar su herida, aquellos que necesitaban el perdón. En otra oportunidad Jesús les dice, Él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Acaso quién va a un médico si no está enfermo? Los que tienen necesidad del médico son los que están enfermos. Y estos pecadores tenían necesidad grande en sus corazones. Ellos necesitaban a Jesús. ¿Acaso no se acercaban a ellos para oírle? Tenían sed. En otra oportunidad los escribas y fariseos consiguen a una mujer. Esta mujer falla en el acto mismo de adulterio. Y ellos trajeron a esta mujer a los pies de Jesús. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio. Y según la ley de Moisés, manda que apedreen a tales mujeres. Y dice la Escritura que Jesús al oír esto, no dijo nada y comenzó a escribir en tierra. Y acontece que estos hombres, dice la palabra del Señor, que acusados por su conciencia, cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y estos hombres que venían con intención de matar a esta mujer por lo que había hecho, estos hombres que venían dispuestos a pelear a esta mujer, dice que ellos comenzaron a ser acusados por su conciencia. Y el maestro en calma comienza a escribir en tierra y ellos comienzan a irse desde el pequeño hasta el más grande. Comienzan a irse. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Y esta mujer dijo, ninguno, Señor, no ha quedado ninguno. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y esta mujer se marchó. ¿Qué pasaría con estos hombres que venían dispuestos, venían quizás con sed de hacer justicia por sus propias manos? ¿Qué había pasado con estas personas? Al ser confrontados por la palabra, no había entre ellos ninguno libre de pecado. Porque si hubiese habido alguno, se queda allí. Porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces vemos cómo la palabra del Señor se cumple, donde dice que no hay uno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Estos hombres aparentemente, como dijo Jesús, que estos fariseos aparentaban ser santos, pero no habían podido cumplir toda la ley. Pero déjeme decirle que esta mujer, que definitivamente su pecado era bastante grave, su transgresión había sido bastante grande, su pecado había sido bastante notorio, bastante visible. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esta mujer, su pecado la llevó a los pies del Maestro. A esta mujer cometer ese pecado, ellos la llevaron hasta el Maestro, el único que podía decirle, vete y no peques más. El único que tenía poder para limpiar y perdonar los pecados estaba en ese lugar, se llama Jesús. El único justo, aleluya, y el único santo sin mancha estaba allí. Así que podemos decir nosotros que bienaventurada esta mujer, que aún habiendo cometido pecado fue llevada a los pies del Maestro. Bienaventurada esta mujer que consigue eso, el único que le puede decir, vete en paz, no peques
peques más. Ciertamente la ley se hizo para que el pecado abundase, pero la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para con nosotros. Vino la gracia de Dios encarnada. Vino el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad, hacernos alguien nuevo. Y este hombre llamado Jesús, cuya visión no era más, o sea, no era señalar el pecado. Jesús no vino para señalarte a ti. Jesús vino y se presentó una vez y estuvo entre nosotros para presentarse como el camino, como la verdad y la vida, como la puerta de las ovejas. Él fue el que hizo la reconciliación entre Dios Padre y nosotros, porque se lee en Romanos 3:23, dice: la paga del pecado es la muerte, pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente el pecado en la humanidad se hizo patente, pero sabemos nosotros que también juntamente con esa condenación vino una salida. Se firmó un acta, aleluya, en los cielos y en la tierra, porque el único que pudo pagar la fianza por nosotros, que era por reo de muerte, por nuestros pecados, nuestra incredulidad, por rebelarnos contra Dios, por hacer nuestra voluntad, por no tener en cuenta a Dios. La única sentencia era la muerte, pero vino uno, aleluya, para darnos una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en nuestro tiempo? Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy conocido, pero es un versículo que muestra, o quizás trata con palabras de explicar, la gracia de Dios, el amor incomparable de Dios. Dice: porque de tal manera, y quizás no hay una palabra específica en este verso para demostrar de qué manera, porque no hay, en ese texto no hay una explicación, pero dice: de tal manera amó Dios al mundo. La única explicación para definir el gran amor de Dios no fue con palabras, sino con un acto. Porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única explicación, lo único que nosotros podemos saber que ciertamente ha tenido Dios amor hacia nosotros, es que entregó a su Hijo. Es que siendo justo, siendo sin mancha, se entregó. Y yo le quiero hacer una pregunta, porque dicho de esta forma parece bastante simple, parece quizás un poco fácil, pero quiero preguntarle a ustedes si ustedes serían capaces de dar la vida por algo. Si hay alguien así, levante la mano. Si hay alguno entre nosotros que es capaz de poner su vida por alguien más. Ok. Ahora, hay un hermano, gloria a Dios, un valiente. Gloria a Dios. La Biblia dice que ese es el amor perfecto. Pero, ¿qué me dirías si yo te digo que vas a poner tu vida por alguien que ha matado, que ha asesinado, alguien que ha transgredido de una forma cruel la integridad de otra persona, por un asesino, vamos a colocarlo de esta forma? ¿Serías capaz de dar tu vida? Gloria a Dios. Está difícil. Está muy difícil. Gloria a Dios, yo creo que nosotros a veces tenemos mucho amor a nosotros mismos. Y poner nuestra vida por alguien que te ha maltratado, porque si es contra nosotros la transgresión, yo creo que sería mucho más difícil. Pero teniendo en cuenta todas estas cosas, quizás podemos asimilar un poco el amor y la misericordia de Dios para con nosotros.
Que hay personas que dicen, no, pero esta no. O sea, a mí no me parece bien que alguien que ha asesinado, que ha hecho tantas cosas, luego se convierta al Señor y el Señor lo perdona. Se les hace algo tan descabellado, algo tan imposible. Pero sabemos nosotros que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. De que el Señor nos ama tanto que no quiere, dice la palabra del Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un argumento en nuestra mente que nosotros debemos quebrantar. Y es que a veces nosotros menospreciamos a personas que cometen pecado, ¿verdad? Hacen las cosas. Y nosotros debemos ver cómo el Padre ve a esa persona. De que esa persona necesita ser transformada. Pero hay algo en el amor de Dios que es tan profundo. Porque luego que Jesús termina esta parábola de las 100 ovejas y del pastor que sale por el desierto a buscar sin cesar a su oveja y hasta que la consigue, dice que hay gozo al encontrarla. Y también habla otra parábola que va junto con esta parábola de las 100 ovejas, cuando habla acerca del hijo pródigo. Y le refirió esta parábola y dijo que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo un día: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le da la parte de la herencia. Y lo que hace este hijo es que se va lejos de su padre. Se va lejos, a una provincia retirada. Y la Biblia dice que este hombre comienza a vivir perdidamente, empieza a gastar el dinero, empieza a despilfarrar los bienes de su padre. Y cuando este joven está lejos del padre y ya había gastado todo, la palabra del Señor dice que comenzó a faltar en aquella provincia y hubo algo tan terrible que vino, que este hombre, el único trabajo que pudo conseguir fue de apacentar cerdos. Y él deseaba alimentar su vientre, o sea, saciar su hambre con las algarrobas que comían los animales. Y este joven en esta situación, dice la palabra que él se acordó que en la casa de su padre, aún los jornaleros, los criados, las personas que le servían a su padre, eran tratados mejor y ellos comían, eran saciados. Entonces este joven dijo, volviendo al sí, dijo: iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que este joven volvió, y cuando el padre estaba en casa, dice que vino a venir a su hijo de lejos. Y lo que hace este padre, hermano, nosotros nos deja sin palabras. Porque dice la palabra del Señor que lo ve venir de lejos. Y dice que sale al encuentro de su hijo y lo abraza. Y manda a que le quiten las ropas viejas y a poner un vestido nuevo. Y a colocar un anillo en su dedo. Y manda a hacer una gran fiesta, a hacer un banquete. Y lo que el padre dice de su hijo, que había fiesta, él dijo: porque mi hijo que estaba muerto ahora vive, el que estaba perdido ha regresado. Y comenzó a gozarse, a alegrarse, porque su hijo había vuelto a casa.
Yo no sé si en algún momento usted ha experimentado esta sensación de estar perdido, de no tener un rumbo, de no tener una dirección, de creer que ha hecho algo tan grave, tan malo, que no tiene perdón de Dios. Yo no sé si en alguna situación de esta te has encontrado y te has sentido solo, asolado, con amargura, y te arrepientas de haber hecho algo. Te arrepientas de haber dejado todo lo que un día tuviste. Y quizás pensaste en tu corazón que iba a ir mejor, que todo iba a cambiar, que iba a estar bien, que si te alejabas del Padre, todo iba a marchar como tú planeabas. Y en algún momento te diste cuenta lo que dice la palabra del Señor, porque apartados de mí nada podéis hacer. Y te diste cuenta que lejos de la casa del Padre, fuera de su cobertura, no hay más que desesperación y angustia. Y es algo tan tremendo porque yo digo que lo primero que hace un padre, bueno, quizás, no voy a generalizar, pero la mayoría de los padres quizás pudieran haberle dicho a su hijo, si se encontrara en esta situación, quizás lo primero que le dice, ajá, yo te lo dije, pero tú no me hiciste caso, tú te querías ir. Ahora sí viene porque ya gastaste toda la platita, quedaste sin nada, ya no tienes amistades. Te diste cuenta que es bastante duro. Quizás una palabra de reproche. Quizás alguien decía, bueno, ya saben ya, pero no lo vuelvas a hacer otra vez. Pero vemos algo tan incondicional del Padre que lo único que le importaba era que su hijo había vuelto. Lo único que le importaba era que ahora su hijo estaba en sus brazos. Lo único que le importaba al Padre era que él estaba allí. Y hermano, y no le da el abrazo después que se vaya. Porque podemos imaginar la situación en la que se encontraba este hijo. Estaba paseándose. Quizás su ropa estaba maloliente. Y para los judíos, hermanos, los cerdos era un animal inmundo. Es decir, este joven había llegado a lo más bajo, según la cultura. Y otra de las cosas es que al padre no le importa abrazar a su hijo, que quizás venía sudado, venía hediondo, no le importa. Él primero lo abraza y se alegra. Así es el corazón del Padre. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Y quiero que usted medite. Medite en esto. Porque a veces no entendemos la situación de la oveja perdida hasta que nosotros somos los que nos hemos perdido. Hasta que somos nosotros que nos encontramos en medio del desierto, temblando del frío. Hasta que somos nosotros que nos encontramos desamparados, que miramos a nuestro alrededor y no encontramos nada. Que a veces nosotros no entendemos esta situación hasta que somos nosotros los que pasamos por este proceso. Hasta que somos nosotros los que necesitamos que el Padre nos mire con ojos de perdón. Hasta que somos nosotros los que necesitamos mirar hacia el cielo y decirle, Padre, yo he pecado. Pero Señor, si es posible, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos implorado en angustia que el Señor nos perdone? Déjame decirte que en algún momento quizás nos encontremos en esta situación, pero no dudes de que el Padre te ama, no dudes que serás bien recibido, no dudes que los brazos del Padre estarán abiertos para decirte, hijo mío, yo te estaba esperando. Si alguno se da cuenta que estaba en la casa del Padre y él estaba observando, él estaba mirando con la esperanza de que su hijo volviera, de que su hijo regresara, de que su hijo algún día dijera, yo volveré a la casa de mi Padre. Pero ahí estaba el Padre dispuesto a recibirlo. Yo no sé si tú piensas que Dios está lejos de ti. Yo no sé si tú piensas que Dios está quizás para juzgarte. Pero nuestra percepción del Padre tiene que cambiar.
Porque las veces que tu corazón esté arrepentido y quieras volverte a Él, Él está dispuesto a hacerlo. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse a mí, dice el Señor. ¿Cuántas veces la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde? Y dice la palabra del Señor que Dios esperaba a que su pueblo se arrepintiera. Enviaba profetas, me mandaba profetas para reconciliarse con ellos. ¿Y cuántas veces el Señor les dijo? ¿Cuántas veces quise arroparlo como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Esto lo dijo Jesús al mirar la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos negado a que el Padre nos acobije? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos negado a venir a Él? Déjame decirte que solamente hay un lugar seguro. Solamente hay un lugar seguro en todo el mundo. No hay un lugar más seguro que estar bajo la sombra de sus alas, que habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar en la sombra del Omnipotente. Quizás muchos han leído este Salmo 91 y tienen el Salmo 91 abierto en sus casas, en la Biblia, lo abren, pero tienes que hacer del Altísimo tu morada. Tienes que buscar el refugio de Dios. La palabra del Señor dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Solamente hay un lugar seguro y es en los brazos del Señor. Es en sus brazos. ¿Cuántas veces el Señor hizo lamentación por el pueblo? Yo no sé si usted ha escuchado acerca de Jeremías, el profeta lloró. Porque él lamentaba que el pueblo de Israel no creyera al Señor. Él lamentaba y lloraba y gemía por un pueblo que se rehusaba a creer en su Señor. Por un pueblo que dejaba a Dios y seguía a Dios pagano. Y este profeta es la figura de Dios. Podemos decir que lo que sentía este profeta es lo que sentía el pueblo. Él lamentaba que el pueblo de Israel cerrara su corazón para no oír palabra de Dios, para no reconciliarse. Y vemos a Jesús manifestando la muestra más grande de amor que se ha hecho hasta el día de hoy. Y no va a haber otra gran manifestación de amor como esa. Que derramó su sangre en la cruz hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Dándolo todo. Y quizás podemos decir nosotros, pero ¿cómo el Señor entrega a su Hijo amado? Como está escrito cuando Jesús fue bautizado, que vino una voz del cielo y dijo que era el Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Cómo es que el Padre entrega a su amado Hijo a nosotros, siendo nosotros injustos? ¿Cómo es que el Señor se derrama por amor a nosotros y nosotros sin siquiera haberle correspondido? ¿Cómo es que alguien nos entrega todo y ni siquiera es correspondido? No hay un mayor acto de amor que este. No lo hubo y no lo habrá. Solamente esa gran manifestación del Padre. Y aún así intercediendo en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo.
Porque si ellos supieran todo lo que hemos preparado, si en algún momento Jesús pudiera decir, así como dijo a sus discípulos, porque el objetivo era que donde Él estaba, nosotros también pudiéramos estar. Él dijo en Juan 14, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Creed en Dios, creed también en mí. Y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también comienza en el versículo 1 diciendo, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. No tengan. Porque Él se va a manifestar a nosotros y se sigue manifestando. La Biblia dice que si nosotros le buscamos, lo encontraremos. Que si nosotros venimos a Él, no nos echa fuera. La Biblia dice que vengamos a Él confiadamente. Hoy estamos abriendo una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará a mí bien y entrará y hallará pasto. Hoy está abierta una puerta en este lugar, porque Jesús dijo que Él es la puerta. Hoy se abre una puerta en este lugar para todo aquel que quiera venir, todo aquel que necesite de Jesús, todo aquel que halle en Jesús su salvación, en aquel que pueda reconocer que le necesita, alguien que pueda decir, Señor, yo te necesito, alguien que pueda reconocer en esta mañana y decir, ciertamente mi condición ha sido mala, pero yo te necesito, Señor. La Biblia dice que Él será amplio en perdonar. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. En esta hora, yo quiero que usted se levante. Luego, levántese y cierre sus ojos por un momento. Olvídese un momento del que está a su lado, porque al final de cuentas esto es entre Dios y usted. Gloria a Dios, Él está interesado. Lo que tengo que decirle y lo que el Señor me decía con esta palabra es que Él ha salido a tu encuentro. Y Él ha venido a buscarte. Cierra tus ojos, no dejes que nada te distraiga. La palabra de Dios para ti es que Él ha venido a buscarte. Sin importar tu condición, sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que hayas dicho el día de ayer, la semana pasada, hace 5 años, hace 10 años. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar. Él tiene, el único que tiene el poder para limpiar y quitar tu pecado, para limpiar tu culpa, es el Señor. Aleluya, Él tiene el poder. La sangre derramada en el madero tiene el poder. Es más fuerte que los jabones o que el cloro, lo que sea. El único que puede limpiarte y quitar la mancha de tu pecado se llama Jesús. Él quiere quitarte todo sentimiento de culpa, toda voz que te hace culpable, todo sentimiento de culpabilidad que por muchos años te ha atormentado y mucho tiempo te ha señalado en tu mente. Él va a comenzar a hacerlo. Si le dices al Señor en esta hora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, límpiame y seré limpio como está escrito en tu palabra. Si hay alguien en esta hora que pueda reconocer y decir, yo he pecado contra Dios, yo le invito a que pase este lugar. Si hay alguien en esta hora que puede reconocer, ser valiente y decir, yo he pecado contra Dios y necesito que Él perdone mi pecado. Si hay alguien en esta mañana que quiere volverse a Dios, que ha sentido que ha estado lejos, que necesita volverse, yo hago este llamado y pase este lugar. Aleluya, hermano, cierra tus ojos. Aleluya, solamente el Señor puede hacer esto.
No pienses en que te van a criticar o te van a señalar. Aquí todos necesitamos el perdón de Dios. Aquí todos necesitamos volvernos a Dios. Si hay alguien en esta hora que se sienta de esta forma y sienta que el Señor lo está llamando. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice, luego que nos pongamos a cuenta.